La Nueva España fue heredera y exponente en el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII de los más importantes cambios culturales dados dentro del Imperio Español. Entre ellos, la ingeniería en sus diversas manifestaciones no fue la excepción. Los ingenieros militares españoles destacaron en la edificación de fortificaciones, atalayas, astilleros, diques y esclusas, en la construcción de armas y en la realización de diversos implementos para la defensa de las plazas del territorio español. Un arma que revolucionó el arte de la guerra en el mundo fue el arcabuz, inventado en España o Alemania en la segunda mitad del siglo XV. Tenía en su único disparo un alcance efectivo de entre 25 y 50 metros. Era fácil de manejar y letal, ya que podía atravesar armaduras. Hernán Cortés relata en sus cartas de relación que buscó cobre y estaño para fabricar las primeras piezas de artillería manufacturadas aquí, 2 tiros de medias culebrinas. Envió también a Bernal Díaz del Castillo, acompañado de soldados, al cráter del Popocatépetl por azufre para fabricar pólvora. Los mexicas eran un pueblo guerrero que había desarrollado una ingeniería militar basada en la pelea cuerpo a cuerpo, el uso de arqueros y estrategias en el campo de batalla. No tenían armas metálicas. Sus flechas, lanzas y macanas estaban hechas de maderas resistentes a las que se insertaban piezas de afilada obsidiana en la punta y los bordes. Para su defensa, usaban escudos, cascos y armaduras de varias capas de algodón trenzado y remojado en agua con sal para endurecerlo. Para el tiempo de la conquista, los pueblos originarios tenían técnicas para la obtención y fundición de metales como oro, plata, cobre, estaño, mercurio, plomo y hierro, pero no sabían fabricar armas o herramientas con ellos. Los españoles poseían armas defensivas hechas de acero, como cotas de malla, petos, corazinas y espaldares, armas blancas como lanzas, dragas y puñales, y armas de fuego como arcabuces, trabucos y cañones. Además, usaban caballos para el transporte y la guerra. Estas y otras tecnologías de ingeniería asociadas a la balística y la química dieron a los conquistadores una clara y definitiva ventaja sobre los mexicas en la conquista de México. Cuando se desata la guerra contra los mexicas, la carencia de higiene de los españoles generó enfermedades para los que los pueblos no tenían defensas. Sí, precisamente en el siglo XVI, cuando se da el primer contacto biológico entre estas dos poblaciones, es que se da la mayor parte de la despoblación en el continente americano, ¿no? Pues se ha dicho en distintas ocasiones que esta despoblación se da sobre todo por la cuestión de la inmunidad o la no inmunidad que tenían los indígenas, ¿no? Sabemos de varias epidemias durante el siglo XVI. En 1520, precisamente durante la Guerra de Conquista, se da la primera que parece que es la de viruela. Hay varias imágenes de esta epidemia en el Códice Florentino, por ejemplo. La segunda más grande, que es conocida como Cocolistli, que es de 1545, y la tercera epidemia mayor durante el siglo XVI, que es de 1576, también conocida como Cocolistli o Hueycocolistli. Cortés aprovechó las numerosas invitaciones que le hizo Moctezuma de pasear en el lago de Texcoco para conocer las diferentes profundidades de las aguas, las corrientes y los vientos dominantes. Con esta información levantó un astillero provisional donde construyó 3 bajeles, cuyo diseño y armado estuvo a cargo de Martín López. En su diseño se determinó la eslora, que es la longitud y el calado, es decir, el fondo que debían tener los lanchones para poder surcar las corrientes irregulares del lago. También se determinó la ubicación de posibles muelles para construir astilleros mayores. Tras la derrota de los españoles en la Noche Triste el 30 de junio de 1520, Cortés huye a Tlaxcala y pide ayuda a los señores y militares tlaxcaltecas para atacar por agua a los mexicas, sus enemigos.
Dos de sus capitanes transportaron de Veracruz a Tlaxcala las partes de los barcos que fueron desarmados y guardados por órdenes de Cortés. En tan solo 90 días estaban terminadas las 13 pequeñas embarcaciones lacustres que luego trasladaron a Texcoco. Cortés hábilmente ordenó la construcción del astillero en forma simultánea al ensamblado de las naves. La construcción se terminó en 50 días gracias a la mano de obra de dos grupos de peones indígenas de Acolhuacan y Texcoco. Una vez concluida la conquista de Tenochtitlán, los ingenieros enfrentaron los nuevos retos de urbanización de la construcción de la nueva capital del virreinato. El virrey Antonio de Mendoza se enfocó en solucionar problemas de aguas residuales y construyó coladeras para evitar que la basura tapara el drenaje. La primer gran obra de ingeniería civil en América continental fue la construcción en el siglo XVI de atarazanas para proteger las embarcaciones utilizadas en la conquista. Estos edificios en forma de fortaleza contaban con una cimentación mitad en tierra y mitad en agua, y en ellas guardaban naves, pertrechos y piezas de artillería. Las calles siguieron la traza de la ciudad mexica con intersecciones en ángulo recto. Sus 4 zonas habitacionales estaban separadas por 2 ejes perpendiculares que se cruzan en el centro de la ciudad, marcado por la catedral. Se buscó que las calles fueran anchas y desahogadas. Se prohibió la construcción de casas muy altas para permitir que los vientos corriesen libremente y evitar que las miasmas de la laguna se concentraran en ellas y ocasionaran enfermedades. Las paredes se construyeron de mampostería en las partes bajas y de adobe en las más sencillas, y muchas de las fachadas estaban recubiertas con tezontle. Para las cimentaciones se generaron tecnologías sincréticas que eran una combinación de prácticas europeas y prehispánicas. Entre las más importantes podemos mencionar los estacados, las plataformas, pilotes y estacados, construcción sobre mantos de tepetate y cimientos corridos. En los estacados se colocaban morillos de entre 10 y 15 centímetros de diámetro y 150 centímetros de largo, en formación continua y compacta. Este tipo de cimentación se usó en el templo de San Agustín. La plataforma de vigas se colocaba sobre una base apisonada de céspedes que se cubría con pedacería de tezontle pegada con cal y se procedía a construir los muros maestros. La técnica de pilotes y estacados se usó en la cimentación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se hincó sobre 22.500 pilotes cortos de madera sobre los que se colocó una plataforma de mampostería. Esta técnica consiste en colocar un pilote y un estacado en una cuadrícula o retícula y sobre esa base se distribuye una capa de césped alternada con una de arcilla y otra de ceniza con cal. Encima de estas se aplica un pedraplén en toda la superficie de la planta para que pueda resistir la carga de las columnas o los muros a través de sus bases. Las ciudades de Puebla de Los Ángeles, fundada en 1531, y la de Guadalajara, una década después, fueron planeadas y construidas siguiendo los más modernos criterios de urbanismo de aquel entonces. A estas se pueden añadir las fundadas en sitios de explotación minera que, estando en terrenos montañosos generalmente, obedecieron a otros criterios para su planeación. La provisión de agua limpia para villas y ciudades fue una prioridad para las autoridades virreinales. Se buscaron fuentes, manantiales, ríos y lagos, y se usaron tornillos hidráulicos, bombas neumáticas simples y norias para sacar y elevar el agua. El agua llegaba a la ciudad de Chapultepec, Santa Fe y Azcapotzalco, situados en el borde occidental de la laguna. El de Chapultepec, que fue el primero en funcionar, era un ducto subterráneo que iba del centro de la ciudad a Chapultepec.
En 1575 se construyó un nuevo ramal que llevaba agua a los barrios indígenas de San Juan y San Pablo y terminaba en Salto del Agua. La arquería de Chapultepec es de origen prehispánico y desde las fuentes de Cortés, Francisco Cervantes de Salazar, Bernardo del Castillo, todos ellos hablaban de que estaba muy bien organizado y muy limpio porque tenía 2 canales, mientras uno funcionaba, el otro se limpiaba. Así funcionaba hasta el siglo XVIII. El de Santa Fe se habilitó como por 1576 con el virrey Almanza, porque ya se veía que el otro era insuficiente. Entonces se habilita y se sigue arreglando esas arquerías y se termina hasta los años 70 del siglo XVIII. Y esta arquería que venía de Santa Fe se derrumba, se destruye en 1852, porque ya se hace otro entubado para la Ciudad de México. Entonces, bueno, hasta ahí estaba resuelto, digamos, el asunto de traer de los manantiales el agua a la Ciudad de México. El de Azcapotzalco, menos importante, llevaba sus aguas al barrio indígena de Tlatelolco en el norte de la ciudad. Fue hasta 1650 que existió una red integral de tuberías para llevar agua a todos los barrios de la ciudad. En la Nueva España se construyeron acueductos elevados con los más exquisitos detalles técnicos, heredados de los antiguos romanos y refinados en España por Juanelo Turriano, ingeniero que trabajó para Felipe II. El acueducto de los Remedios, en las inmediaciones de México, fue construido en la segunda mitad del siglo XVII. Consta de 50 arcos con 16 metros de altura y medio kilómetro de longitud. El de Morelia, iniciado en 1548, llevaba agua de una presa a la ciudad. Fue ampliado 430 metros por Antonio de Molina en 1638. También del siglo XVII es el acueducto de Huasca Hidalgo. El acueducto construido por el padre Tembleque se considera la obra de ingeniería más importante de la época colonial. Iniciado en 1553, se construyó para proveer de agua a las comunidades indígenas de la región de Otumba. Cubre una distancia de 48 kilómetros, parte subterránea y parte en 6 arquerías. La Ciudad de México sufrió frecuentes inundaciones en el periodo colonial. En 1589 arriba a México Enrico Martínez con el título de Cosmógrafo Real. La obra que lo ocupó hasta el fin de su vida fue la construcción de un desagüe del Valle de México que protegiera a la capital de las constantes inundaciones que padecía. En octubre de 1607 se inició bajo su dirección la obra del desagüe por la laguna de Ecatepec hacia Huehuetoca y Nochistongo. Tendría casi 13 kilómetros de longitud, de los cuales 6 kilómetros eran el Tajo abierto, de la laguna central a Huehuetoca, y los restantes 6 kilómetros serían tallados en socavón. 42 lumbreras permitirían la entrada de luz y el descenso de equipo, así como la extracción de materiales producto de la excavación. El tramo de Huehuetoca a Nochistongo se terminó en abril de 1608 y ocupó la mano de obra de 471,000 indígenas. Los ingenieros afrontaron problemas del suelo que no habían previsto. Se requerían más fondos para profundizar y ampliar el socavón y reforzar las paredes con trabajos de mampostería, por lo que se suspendió la obra. En octubre de 1614 llega el ingeniero real Adrián Booth, enviado por el rey Felipe III, para evaluar las obras y evitar las inundaciones en la ciudad. Proponía cercar las aguas con muros que serían también fortificaciones. Así se inició una lucha entre Booth y Martínez para determinar qué obra se construiría y quién la dirigiría. Se habló de albarradas, de hacer compuertas frente al lago de Texcoco y de 1000 cosas más. El desviar aguas de los alrededores de la Ciudad de México provocó que se secaran áreas de cultivo en Chinampas de Xochimilco y Chalco. Por esta razón se abrieron nuevamente algunas albarradas como la de Mexicalcingo. En 1622 Adrián Booth regresó a España
En 1624, Martínez pidió al cabildo de la ciudad que se abriera el desagüe ya hecho, se cerraran las compuertas de las calzadas y se continuara la construcción de la segunda parte de la obra del desagüe. Hubo progresos muy limitados hasta 1629, cuando una lluvia torrencial que duró 40 días provocó la peor inundación de la historia de la ciudad, llamada la Gran Inundación. El agua subió 2 metros en el centro de la ciudad, que quedó cubierto por agua y lodo durante los 5 años siguientes. En 1630 se retomó la propuesta hecha por Martínez 15 años atrás de continuar con la segunda parte de la obra del desagüe con él al frente. Enrico Martínez murió en Cuautitlán, trabajando en el desagüe a finales de 1631 o inicios de 1632. El socavón de Huehuetoca Nochistongo fue, finalmente, la solución que se retomó 2 siglos después con la construcción del Gran Canal del Desagüe para la Ciudad de México, que se terminó en 1900. Cortés estableció 6 líneas de manejo industrial para la Nueva España: el azúcar, el trigo, los textiles, la seda, la minería y el papel. La industria del azúcar fue una de las más importantes en la Nueva España. En pocos años evolucionó y se diversificó la tecnología azucarera. En los ingenios se producía azúcar refinada y en los trapiches azúcar morena, panela y mieles. Hacia 1536 existían 3 grandes ingenios: Tlaltenango, Axomulco y Amanalco. En los siguientes 15 años, esta industria creció notablemente. Entre 1535 y 1550 se crearon 7 ingenios, 3 trapiches y 7 cultivos indígenas más. La industria textil fue muy importante en la Nueva España. Primero, en el manejo y transformación del algodón y posteriormente de la lana y la seda. Surgieron nuevas especialidades conforme los productos se multiplicaron. Como resultado de las innovaciones respectivas, surgieron los oficios de tejedores de telar ancho para lana y tejedores de telar angosto para algodón. La tintura de la grana cochinilla fue ampliamente utilizada desde épocas muy antiguas en México. El carmín de la cochinilla se utilizó en la colonia para teñir los ropajes de nobles y eclesiásticos. Para 1550 su consumo se había generalizado en Europa, a tal grado que llegó a ser el segundo producto más exportado por la Nueva España después de la plata. El rey Carlos V de España dio un fuerte impulso a la industria de la seda. La calidad jugó un papel fundamental para competir con ventaja en el mercado internacional. Los técnicos novohispanos, junto con los sederos y los terciopelados, modificaron el telar de pedal. Esta innovación mejoró notablemente los telares de terciopelo de pelo y medio y de 2 pelos. Por otro lado, en un tiempo relativamente corto, el cultivo del gusano de seda favoreció el desarrollo de una infraestructura regional que daba empleo a mucha gente en la fabricación y producción de seda, especialmente en la zona mixteca de la antigua Antequera, hoy Oaxaca. Desde la época de la conquista, las monedas que circularon en la Nueva España fueron piezas acuñadas en la metrópoli. En muy poco tiempo, las monedas que tenían los conquistadores, castellanos, doblones, ducados, escudos de oro o coronas, empezaron a escasear hasta que casi dejaron de circular. Entonces se sustituyeron por barras, tejos o polvo de oro o de plata.
Con la llegada de la Real Casa de Moneda de México, establecida por Real Cédula el 11 de mayo de 1535, se dio pie a la creación de oficios y empleos como tesorero, fundidor, ensayador, balanzario, tallador y acuñador, entre otros. Hacia el siglo XVIII, el virreinato de la Nueva España llegó a ser la colonia más rica de la corona española. Se calcula que generaba entonces más de la mitad del ingreso fiscal bruto de todo el imperio español. El extraordinario crecimiento de la economía de la Nueva España se debió en buena parte a su cuantiosa y creciente producción de plata. La técnica de explotación de minas de plata y oro cambió radicalmente tras la conquista. Los pueblos prehispánicos habían obtenido hasta entonces pequeñas cantidades de oro y plata para usos ornamentales, orfebrería y ofrendas para sus dioses. Durante la colonia, la minería fue la actividad económica que más impulso tuvo. Dio un gran salto en su producción cuando se incorporaron nuevas técnicas y herramientas. El uso de explosiones con pólvora para desagregar rocas y la sustitución de herramientas de piedra y bronce por otras de hierro hacían más eficiente la trituración de piedras. El uso de la tahona, molino para rocas movido por un caballo, y la introducción de tornos permitieron una mayor eficiencia en la extracción de minerales. Las frecuentes inundaciones dentro de las minas provocaban accidentes, deslaves y gran mortandad de indios. El uso de pequeñas bombas hidráulicas importadas facilitó el desagüe de las galerías subterráneas y permitió que se hicieran excavaciones más profundas. Con el método castellano de pequeños hornos, que pronto se generalizó en todo el territorio novohispano, se logró una más rápida y eficiente fundición. En 1543, doña Leonor de Arias, viuda de Pedro Ruiz de Haro, encontró la mina de Espíritu Santo en Compostela, provincia de Nueva Galicia. En 1548, Juan de Tolosa y Baltasar Temiño de Bañuelos descubrieron la mina de la Albarrada de San Benito en Zacatecas. En 1549, los españoles descubrieron vetas de plata en Tasco, Sultepec y Temascaltepec y encontraron la primera mina en Guanajuato. Pronto se sumaron los descubrimientos de vetas de plata de las minas del Jacal y el Encino en Pachuca en 1551 y la del Mercado en 1552. En 1561 se fundó el Real de Minas de Fresnillo y al año siguiente el Real de Sombrerete, a las que se sumó en 1563 la de Anino en Durango. Finalmente, en 1591, tras la firma del Tratado de Paz con los chichimecas, se fundó la Villa de San Luis Potosí, cuyo nombre se debe a la riquísima mina de plata del Cerro de San Pedro. El descubrimiento y rápido desarrollo de nuevas áreas mineras en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas favoreció un fuerte crecimiento en la agricultura, la ganadería y el comercio. Por otro lado, el maltrato que recibían los indios provocó gran mortandad entre ellos, la que tuvo que ser subsanada con la importación de esclavos negros y la contratación de trabajadores mineros libres. Los beneficios de Patio y de Casos constituyeron los dos grandes inventos en la ingeniería metalúrgica del siglo XVI a nivel mundial, pues cambiaron radicalmente los procedimientos para el beneficio de la plata. Bartolomé de Medina inventó en 1557 la amalgamación en frío o beneficio de Patio. Y cuando viene acá, resulta que se enfrasca en la minería y diseña un método para extraer plata con más facilidad. Compra una mina en Pachuca, que es el antecedente de Real del Monte, y ahí extrae la piedra. Y ¿qué se hace antes? Se muele la piedra, se pone en una caldera y se va tratando de sacar la plata a como Dios le dé a entender a cada quien. ¿Qué es lo que piensa él? Y lo toma de los árabes. Dice, podemos tener dos métodos. Para la plata fría, tenemos que calentarla un poquito. ¿Y qué ponemos? Nada más tres materiales: agua, sal y azogue, que es una sal de mercurio. Si molemos
la piedra ya extraída de la mina y la ponemos en esto. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Calentándola, y eso es entre comillas, se le va poniendo un poquito más de azogue. Generalmente son 2,5 onzas por un recipiente. Y se le pone más cuando se consume, cuando el color queda muy emplateado, plateado frío. Le echan un poquito más y va sacando un polvito que es el mineral de plata que luego se toma. Entonces, esto se llamó amalgamación con azogue, con mercurio. Sin embargo, en este proceso se sufrían pérdidas en la plata recabada. En 1590, don Álvaro Alonso de Barba mejoró su rendimiento siguiendo el mismo método con azogue, solo que en vasijas grandes conocidas como casos. Para 1562 había en Zacatecas 35 haciendas de beneficio de patio. El método fue exportado a Perú en 1571 y de ahí a los minerales de la Nueva Granada, Chile y Argentina. En 1635, la Cátedra de Astrología y Matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México fue la primera en su género en las universidades del continente americano. Fray Diego Rodríguez fue su primer catedrático y su sucesor, Carlos de Sigüenza y Góngora. La cátedra constituyó el primer gran salto para formar profesionistas en las áreas de ingeniería capaces de determinar cuáles eran las condiciones de las tierras, los aires y las aguas de los sitios en donde se construían ciudades, y para definir qué acciones tomar para sanear científicamente el ambiente. Lo que vemos como una de las pruebas importantes es el viaje que hace el personaje de Quino. Quino viene hacia el final del siglo XVII, tiene un cierto diálogo, una cierta polémica con don Carlos de Sigüenza y Góngora, y a la hora de comparar argumentos vemos que Góngora, que nunca salió de la Nueva España, estaba mucho mejor informado, tenía una visión mucho más moderna, más actualizada de lo que traía el padre Quino, que no era cualquier persona, era una gente muy bien preparada y era jesuita, era de una comunidad generalmente bien informada. Entonces, bueno, como que estos serían los extremos para mostrar que la matemática en el siglo XVII estuvo presente en su mejor nivel, y desde luego quiero solamente terminar diciendo que el gran personaje, por lo que hace, aporta y las consecuencias de lo que produce, es Fray Diego Rodríguez, un mercenario que fue el primer catedrático de matemáticas dentro de la universidad.